Bien, estamos grabando ya. Comparto pantalla. Y vuelvo al PowerPoint. Estábamos en este. Habíamos quedado en ese, ¿sí? Sí. Bueno, muy bien. Entonces dijimos que cuando la discontinuidad es evitable, es como que se puede solucionar, digamos. Se le asigna a la imagen el valor del límite que calculamos. Hasta ahí habíamos llegado, ¿sí? Pasamos a esta. Cuando analizamos esta, si van para diapositivas para atrás, habíamos visto que en 3 no existía ni la imagen y tampoco existe el límite. Daba infinito. Recuerden que cuando hablamos de existencia de límite, hablamos de existencia de límite finito. La discontinuidad, entonces, ¿qué es? ¿Evitable o esencial acá? ¿Qué les parece? Esencial. Esencial. ¿Y el salto qué va a ser? ¿Finito o infinito? Infinito. Discontinuidad esencial de salto infinito en x igual 3. Acá, ¿se acuerdan que eran dos casos? Por un lado habíamos analizado en 3 y por otro lado habíamos analizado en menos 2. En 3, la conclusión era que, esperen que pongo en pluma, no existía la imagen en 3, pero sí existía el límite para x tendiendo a 3 de p de x. Nos había dado un quinto. Entonces, la discontinuidad, ¿cómo va a ser en 3? Es Evitable. evitable, ¿sí? En cambio, en 2 no existe la imagen, en menos 2, perdón, y el límite para x tendiendo a menos 2 de p de x nos daba infinito. La discontinuidad es evitable o esencial. 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 Esencial de salto infinito. Ahí está el resumen, ¿sí? Si queremos redefinir la función, la única discontinuidad que vamos a poder solucionar es esta, la de 3, que va a ser una nueva función. A mí mucho eso de redefinir no me gusta, porque es una nueva función, que se llama p asterisco. ¿Y qué decimos? Que si x es distinta de 3, uso la expresión original. Y si x vale 3, le asigno como imagen un quinto. Relleno este agujerito con el valor del límite. Acá teníamos que en 3 existía la imagen en 3 existe, p en 3 nos daba 4, existía el límite para x tendiendo a 3, que nos daba un quinto, lo que pasa que eran distintos, y al ser distintos no es continua. Pero ¿qué tipo de discontinuidad tengo en 3 si el límite existe? ¿Evitable o esencial? Evitable. Evitable. Es evitable, ¿sí? En 3. En cambio, en menos 2 seguimos teniendo la misma situación. No existe imagen en menos 2 y tampoco existe el límite, porque el límite para x tendiendo a menos 2 nos da infinito. Entonces, en 3 la discontinuidad es evitable
y en menos 2 la discontinuidad es esencial de salto infinito. Solo se puede redefinir la función solucionando este agujerito abierto. ¿Qué imagen le tengo que asignar? En vez de poner un 4 acá, ¿qué voy a tener que poner como imagen? Un quinto. Un quinto, que es el valor del límite. Ahí la tiene. La Q asterisco. Que es una nueva, ¿sí? Acá habíamos dicho que en 3 teníamos imagen, la imagen de 3 nos había dado 6, pero no existía el límite para x tendiendo a 3. Habíamos hecho los laterales, nos daban distintos, ¿sí? De un lado nos daba finito y del otro lado nos daba infinito. ¿Qué tipo de discontinuidad es si el límite no existe? ¿Evitable o esencial? El límite no existe. ¿Esencial o evitable? Esencial. Esencial. Esencial, ¿sí? Esencial. ¿Y el salto? ¿Qué les parece? De un lado daba finito el límite y del otro lado daba infinito. ¿Voy a poder medir el salto? No. No. Si uno de los laterales da infinito, no se puede medir el salto. Es esencial de salto infinito. En x igual 3, una discontinuidad esencial de salto infinito. ¿Sí? Bueno, antes de avanzar con esto, va a hacer Romina un ejercicio. Ahí después les queda el PowerPoint para que vuelvan para atrás, para que recuerden los cálculos de límite, para que recuerden la clasificación de las discontinuidades y todo. ¿Estamos? Ahora esperen que vuelvo a la reunión. Dejo de compartir yo y Romina va a hacer un ejercicio. Sí, ahí les comparto pantalla. Y a ver, me quedó. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un ejercicio parecido al de la guía, ¿sí? Que son los ejercicios del punto 28, ¿sí? De la guía, y tienen un par de funciones para resolver. Sí, ya, por lo que estoy observando, hay ejercicios que hizo Roxana muy parecidos, ¿sí? Tipo el D, el F, el E, sí, son muy parecidos a las funciones que estuvo dando como ejemplo. El G está resuelto en el apunte de clases, así que ese lo pueden mirar de ahí. Y si no me equivoco, el I está en un video, ¿sí? De la cátedra. Así que ese también lo pueden observar de ahí. Bueno, yo había elegido el A, ¿sí? Tenía el A y otro para hacer, ¿sí? Que voy a tomar este otro, que es de un examen, ¿sí? Viejo ya, para que resolvamos, porque tiene algunas cositas para repasar. El ejercicio 28 dice que indiquen para qué valores de x son discontinuos, bueno, las siguientes funciones, indicando en cada caso qué tipo de discontinuidades poseen, ¿sí? Cuando sea posible redefinirlas para que sean continuas. Dice esbozar un gráfico y también, bueno, luego hacerlo con GeoGebra para verificar. Bueno, ¿me podrían decir cuál es el dominio de esta función? ¿Sí? Antes de empezar con la clasificación de discontinuidades, lo primero que tengo que hacer es determinar el dominio. Todos los reales. Todos los reales. Bueno, me voy a quedar con eso. Voy a hacer acá mi recta numérica. Y acá el compañero dijo que el dominio son todos los reales. Y lo voy a dejar así en signo de pregunta. El punto de quiebre, si yo voy a hacer un pequeño análisis,
está en 2, ¿o no? ¿Sí? En 2, hacia la izquierda, tengo la primera rama, y hacia la derecha del 2 tengo la segunda rama. ¿Sí? Bueno, ¿me podrían decir la imagen en 2? ¿Cuál es? ¿O cómo la determinarían? ¿Cómo determinarían la imagen en 2? Con la primera rama. En la primera rama. Si ustedes hacen el cálculo, ¿sí? Acá en la primera rama, ¿sí? Voy a reemplazar por 2. Eso me va a dar -1. ¿Sí? Igual chequeen las cuentas luego a ver si es verdad. Bueno, ya tengo la imagen, ¿sí? Como para tenerla ahí presente. Dijimos que en 2 es mi punto de quiebre, es ese punto conflictivo en donde también voy a analizar si hay discontinuidad. Puede pasar que sea continua también. Hay algo que dijo la clase pasada, Roxana, en un ejercicio que era de problemas en contextos, ¿no? Es que tenemos que mirar un poquito cómo es la forma analítica de la función, ¿sí? Eso es importante, porque si yo observo a f de x es una función por tramos, ¿sí? En donde cada una de las ramas son cocientes. Y en este caso los cocientes, cuando calculo el dominio, tienen que cumplir con una condición. Entonces, si yo observo la primera rama, ¿sí? Es un cociente de polinomios. Entonces, el denominador, ¿cómo tiene que ser? Siempre en Distinto un de 0. cociente. Claro, distinto de 0. Entonces, acá voy a buscar esos valores, ¿sí? De esta expresión cuadrática, ¿sí? Que serían las raíces, en donde se anula, ¿no? Si yo busco las raíces, una va a ser 3 y la otra va a ser 1. Lo siguiente que me voy a preguntar, yo tengo acá mi recta numérica, ¿sí? La voy a hacer de nuevo. ¿Sí? Tengo mi quiebre en 2. Y voy a colocar estos números. De este lado el 1 y de este lado el 2. La condición de la primera rama dice para los x menores que 2. O sea que voy a mirar de este lado. Ahí en 1 y en 2, perdón, puse 2 acá, es 3. Acá sería abierto, ¿no? Porque son esos valores que no pertenecerían a este denominador. Pero esta primera rama cumple con una condición, que es para los x menores que 2. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuál de estos dos valores cae en la primera rama? ¿Caen los dos? ¿Del lado izquierdo del 2? Solo el 1. No, solo el 1. Así que el 3 lo voy a descartar porque no me sirve. Entonces, el 1 es un valor, ¿sí? Que no pertenecería al dominio. Ya encontré 1, o sea que la condición acá sería los x menores o iguales que 2. Podría poner un punto y coma, x distinto de 1. ¿Sí? Ahora vamos con la segunda rama. También es un cociente. En el denominador, o sea, es el que tiene que ser distinto de 0, pero tengo un logaritmo. Y el logaritmo también cumple con una condición, que ¿cuál es? Que el argumento, ¿cómo tiene que ser? Siempre mayor que 0, porque acá tiene que ser positivo para poder hacer el cálculo del logaritmo. Entonces, me tiene que cumplir estas dos condiciones. Puedo resolver rápidamente esta pequeña inecuación que me quedó acá y coincide con la condición de la función, ¿sí? Para los x mayores que 2. Lo que sí voy a calcular es este valor en donde se me haría 0 el denominador.
Bueno, acá voy a resolver esta ecuación logarítmica, ¿sí? Acá el logaritmo natural es en base e, ¿sí? Va a pasar como base de este lado de la exponencial. Entonces me va a quedar e a la 0, que es 1. Y este x que está restando pasa sumando. O sea que x tiene que ser distinto de 3, porque si acá vale 3, me queda la raíz, ¿sí? Del logaritmo. Entonces, ¿qué me voy a preguntar ahora? Mi punto de quiebre está acá en 2. La segunda rama dijimos que es desde 2 hacia más infinito. Y me dice que no puede valer 3. ¿Qué pasó con ese 3? Cae justo del lado donde estará la gráfica de la segunda rama. ¿Sí? Entonces ahí tengo otro valor que no pertenecería al dominio de esta función. Así que ahora pregunto, ¿el dominio es todos los reales? No. No, ahora el dominio de la función van a ser, si bien los reales menos el 1 y el 3. ¿Sí? Así que cuidado con estas cosas, y estas cosas las estuvo marcando mucho Roxana. ¿Sí? Es muy tentador decir dominio de la función todos los reales, pero, y es común también verlo en los parciales, ¿sí? Y se olvidan de analizar cada una de las ramas por separado. Así que tengan cuidado con esto. Entonces, voy a analizar, ¿sí? Mejor dicho, voy a clasificar qué tipo de discontinuidades tengo en 1 y en 3. Y al mismo tiempo voy a hacer este análisis en este punto que es conflictivo, ¿sí? En el punto de quiebre, en 2. Entonces, vamos a empezar. Para x igual a 1, yo ya sé que hay una discontinuidad, ¿sí? Porque no voy a tener imagen ahí en 1. No existe la imagen de la función en 1. Siguiente paso, voy a hacer ese cálculo analítico para ver qué tipo de discontinuidades tenemos. O sea que voy a aplicar límite de x tendiendo a 1 y me dice que voy a analizar en 1. Entonces, ¿voy a usar las dos ramas? ¿O solo voy a No. usar la rama en donde cae el 1, verdad? Que es en la primera. Entonces voy a escribir límite de x tendiendo a 1 de x menos 1 sobre x cuadrado menos 4x más 3. Bien. Ahora voy a analizar, porque puede pasar que aparezcan indeterminaciones. Entonces, yo ya sé que el denominador tiende a 0. Vamos a ver a qué tiende el numerador. Si le aplico al límite a x menos 1 cuando la x tiende a 1, esto tiende a 0. Entonces estoy ante una indeterminación 0 sobre 0. Y tengo un cociente de polinomios. ¿Y la técnica cuál era? Para poder salvar esta indeterminación. Aplicar caso de factoreo, que lo voy a hacer en el denominador, ¿sí? Porque en el numerador no puedo hacer nada. Entonces, ya las raíces las tengo calculadas previamente acá arriba. Una era 1 y la otra 3. ¿Sí? Y ahí me apareció este x menos 1, que es el término que me provoca la indeterminación. Entonces puedo simplificar el x menos 1 con el x menos 1, están todos multiplicando, dividiendo, aparte simplifico porque estoy en el entorno de 1. Escribo límite de x, la palabra límite lo escribo hasta que hago el cálculo. Me quedó esta expresión. Es un límite inmediato. Si calculo el límite en el numerador, tengo una constante, así que queda la constante. Y en el denominador, si le aplico límite, ¿qué me da?
Menos 2. Menos 2, muy bien. Entonces, este límite me da menos 1/2. Me dio un valor. Y ustedes habían visto ya, ¿sí?, una clasificación. Si bien acá yo les hice un pequeño resumen de todo lo que dijo Roxana. Tengo una discontinuidad, ¿sí?, puede ser evitable o esencial. Me dio un valor, ¿sí?, el límite de x tendiendo a un valor a de esa función me dio un número finito. Entonces es una discontinuidad evitable. Entonces, en x igual a 1, ¿sí?, es discontinuidad evitable. Vamos a ver ahora qué pasa en 3. Bueno, en 3 ya sé que es una discontinuidad, ¿sí?, porque no existe su imagen en 3. ¿Sí? Ya lo tenemos escrito acá. Entonces, siguiente paso para ver qué tipo de discontinuidad tenemos. Lo vamos a hacer en forma analítica. Aplicamos límite de x tendiendo a 3 de la segunda rama de 1 sobre logaritmo natural de x menos 2. Bueno, es un límite inmediato, ¿sí? Si aplico el límite al numerador, ese límite de la constante, me queda la constante. Y ahora vamos a analizar el denominador. Tengo el límite de x tendiendo a 3 del logaritmo natural de x menos 2. Si aplico propiedad del límite con respecto al logaritmo, es aplicar el límite al argumento. Entonces, si yo le aplico el límite al argumento, ¿qué me da acá? Me va a quedar límite. ¿Cuánto? 1. 1. Entonces ahora, o sea, yo hice el límite al argumento, ¿sí? Me dio 1. Entonces me queda el logaritmo natural de 1. ¿Y el logaritmo natural de 1 cuánto es? 0. 0. O sea que ese denominador va a tender a 0. O sea, me queda un número sobre 0. ¿Cuánto da? Infinito. Infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? En x igual a 3, hay una discontinuidad esencial de salto infinito. Y también, ¿con qué otro concepto lo puedo relacionar? Tengo un límite infinito de variable finita. ¿Con qué otro concepto se relaciona? Que vimos la clase pasada. ¿Qué asíntota sería? La horizontal. Vertical. ¿Mm? Vertical. La vertical. O sea, en x igual a 3 también tengo una asíntota vertical. ¿Sí? Así que vean también lo importante que es analizar, ¿sí?, que están en los ejercicios de asíntotas, es primero determinar el dominio, ¿sí? Y estos valores de acá, ¿sí?, el 1 y el 3, en este caso, ven que en 3 nos dio asíntota, de paso repasamos asíntota vertical. En 1 me dio un valor y es una discontinuidad evitable. Suele pasar en los parciales, ¿sí?, que hayan el dominio de la función y estos dos valores ya directamente escriben que son asíntotas verticales, sin verificar, ¿sí?, en forma analítica qué es lo que pasa. Y ahí estaría ya mal, porque si uno ya me un límite es una discontinuidad evitable, ya está mal, ¿sí? Así que tengan cuidado con esas cosas. Bien, ya analizamos en 1. Analizamos en 3 y me falta analizar ahora en el punto conflictivo que tenemos ahí, que es el 2.
voy a agregar una hoja más para x igual a 2. Vamos a ver qué pasa. La imagen en 2, o sea, tenemos imagen, que la habíamos calculado y daba -1. Luego tengo que calcular el límite de x tendiendo a 2 de la función. Pero en nuestro ejercicio, ¿sí? En 2, a derecha y a izquierda se comporta diferente. ¿Por qué? Porque tengo ramas diferentes. No sé qué pasa en 2. Entonces me voy a tener que ayudar de los límites laterales. A izquierda tenemos la primera rama. Más 3. Y a derecha la segunda rama, que es 1 sobre el logaritmo natural de x menos 2. Ahí está. Vamos a ver qué pasa con estos límites laterales. A ver, si analizo el primer límite, el numerador tiende a 1, ¿sí? Y el denominador se va a ir, a ver qué me queda. 2 al cuadrado es 4, menos 8, me queda menos 4, más 3, esto tiende a menos 4, menos 1. O sea que este límite, terminó siendo un límite inmediato, me da menos 1. ¿Sí? Vamos a ver qué va a dar este segundo límite. Sí, a ver, es un límite inmediato también. El límite de x tendiendo a 2 del numerador, que es una constante, sigue quedando la constante. Vamos a analizar el denominador. Tengo un logaritmo, así que voy a aplicar el límite al argumento. Si yo aplico el límite al argumento, este argumento tiende a 0. O sea que me quedaría el logaritmo natural de 0. Entonces ahí es en donde me tengo que preguntar cómo se comportan esas ramas de ese logaritmo, ¿sí? Yéndome o acercándome, mejor dicho, a 0 por la derecha. ¿Hacia dónde se van las ramas? Mirando la gráfica. Hacia menos infinito. Hacia menos infinito. O sea que este denominador tiende hacia menos infinito. ¿Y qué me queda? ¿Un número sobre infinito? 0. ¿Sí? Los laterales son distintos. Puede pasar que los laterales me den igual y la función en 2 es continua, ¿sí? Pero en este caso son distintos, entonces no existe el límite de x tendiendo a 2 de f de x, ¿sí? Por lo tanto, en x igual a 2, ¿qué tengo? Una discontinuidad esencial de salto finito, ¿sí? Y ese salto lo podemos calcular, ¿sí? Que era la distancia entre los valores de los límites laterales. O sea que sería 0 menos menos 1. Esto es igual, me queda el módulo de 1. O sea que es 1. Es en x igual a 2, discontinuidad esencial de salto finito de una unidad. Sí, suele aparecer también escrito de esa manera. De salto finito de una unidad.
¿sí? En el ejercicio, a ver si no me equivoco, ejercicio 31 les piden que calculen los límites laterales y que calculen el salto, ¿sí? O sea, lo que tienen que hacer es este procedimiento. Bueno. A ver. Vamos, yo lo voy a verificar, mejor dicho, lo verifiqué con el GeoGebra, se los voy a mostrar. Cómo quedó la función, ¿sí? Todo lo que nos dio haciéndolo en forma analítica. Ustedes corren con la ventaja que tiene GeoGebra, ingresan la función y ya van a poder, más o menos una idea de lo que les va a dar. Bueno, la gráfica, ¿sí? En este caso para mí sería G de X, ¿sí? Es esta. Marqué las asíntotas, ¿sí? No sé por qué a mí no me marcó la asíntota vertical, me marcó solamente la horizontal, así que tengan cuidado con esas cuestiones que por ahí tiene GeoGebra, porque al hacer el análisis analítico habíamos calculado que en 3 teníamos asíntota vertical. Y ven acá tenemos el salto, ¿sí? El salto, ¿sí? En 2 de las 2 ramas, ¿sí? De una unidad. Esta distancia que queda acá, ahí ya me está dando el pie de que ahí está el salto. Bueno, marqué las asíntotas para tener la gráfica más visible. ¿Sí? ¿Se entendió cuál sería? Marcales donde iría el punto lleno y el punto vacío. Sería bueno. Es cierto que teníamos una evitable, que nos había dado, a ver, déjenme ver. En 1 menos un medio. En 1, el límite ahí nos daba, era la primera rama, en 1. O sea que esta parte de acá, ¿sí? Que está en azul, sería de la primera rama. El puntito abierto estaría acá. ¿Sí? A ver si yo... Ahí está. ¿Sí? Este sería el puntito abierto, pero al calcularle, ¿sí? Que nos dé discontinuidad evitable, lo llenaríamos ahí. ¿Sí? Cuando la redefinís, va eso. Sí, cuando se redefine. ¿Sí? Y en 2, ¿cuál va cerrado y cuál va abierto? Si van los dos abiertos. Marcales eso. Claro, acá ya se los... Sí, porque... Marcásenlo si no con el cursor, no los escribas. Decirle dónde iría abierto y dónde cerrado. Bueno, acá sería abierto, en esta parte de acá, ¿sí? En esta función acá, en esta ramita, iría abierto. Y acá iría cerrado. En 2 menos 1, ahí justo iría cerrado y acá abierto. ¿Sí? Ahora yo se los completo para que les quede bien prolijo. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos? ¿Están ahí? Esa es la pregunta. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Ahí la dejo a Roxana que siga. Bueno, ahora voy a compartir yo. Yo ya tomé lista, me coinciden, tengo 51 presentes. Hay gente que entra, sale, medio que me vuelvo chiflada tomando lista, ¿no? Pero bueno. Después les voy a nombrar los ausentes. Bueno, ahí estoy volviendo al PowerPoint de antes. Habíamos quedado acá. Que les dije después de que Romina D. continuó. Estas son propiedades de las funciones continuas. Si tenemos f y g que son continuas en un punto A, ¿quiénes van a ser también continuas en ese punto, no? La suma, la resta de esas dos funciones, el producto de un escalar por una de esas funciones, el producto entre ellas y como siempre para el cociente
hay que encender las alarmas. El cociente va a ser constante siempre que G de A lo sea. A ver, vamos a poner ejemplos de esto. Si tenemos, esperen que voy a cambiar, no sé por qué siempre se me pone en rojo cuando inicio. Si tenemos f de x, que es una recta. ¿La recta qué les parece? ¿Presenta algún punto de discontinuidad la recta? El dominio de f son todos los reales. Quiere decir que va a existir imagen para todos. Y para todo valor de A que pertenece al dominio de la función, es decir, para todo A, en este caso, que pertenece a los reales, porque el dominio de mi función, en este caso, son todos los reales, ¿sí? Para todo A que pertenece a reales. Cuando yo tengo que plantear el límite para X tendiendo a A de 5X más 1, ¿no es un límite inmediato? ¿No me va a dar 5A más 1? Sí, profe. Sí. Y la imagen en A, cuando la calculamos, es 5A más 1. Quiere decir que al ser iguales, el límite y la imagen, esta función f de x es continua para todos los reales, ¿sí? No presenta ningún punto de discontinuidad. ¿Estamos? Si tengo g de x igual a vamos a poner un exponencial, e a la x más 3. ¿Cuál es el dominio de G? Todos los reales. Quiere decir que va a existir imagen para todos. G en un punto genérico A es E a la A más 3. Si planteo el límite para X tendiendo a A de E a la X más 3, ¿no es un límite que se hace en forma inmediata? Límite de la base es una constante y el límite del exponente es una lineal. Esto es a la a más 3. Son iguales. Quiere decir que g de x también va a ser continua para todos los reales. ¿Sí? Ahora, si yo armo la función h como cociente entre g y f, tomo las imágenes de G, que serían E a la X más 3, y la divido por las imágenes de F, que sería 5X más 1. Esta función, por la propiedad, dice que va a ser continua en todo punto y donde tengo que mirar el foco, que G de A sea distinto de 0. Justamente, ¿dónde se hace 0 la función h? 5x más 1 distinto de 0. X distinta de menos un quinto. ¿Qué sucede acá? Primero que no existe la imagen en menos un quinto. Y cuando planteo el límite para X tendiendo a menos un quinto de h de X, límite para X tendiendo a menos un quinto de esa función, arriba me da un número. Sería una constante sobre algo que tiende a 0. Esto es infinito. Por lo tanto, h de x en
x igual a -1/5 presenta una discontinuidad esencial de salto infinito. Si en lugar de dividirlas, las sumo, las resto, las multiplico, como ambas son continuas para todos los reales, la suma, la resta, el producto entre ellas va a ser continua para todos los reales. Esto se llama álgebra de funciones continuas, ¿sí? Que es la definición puntual, digamos, ¿no? En cada punto, pero si en cada punto es continua, lo va a ser la suma, la resta, el producto. Donde hay que tener cuidado es cuando armamos el cociente, ¿sí? Bueno, vamos a decir que una función es continua en un intervalo abierto si es continua en todos y en cada uno de sus puntos del intervalo. Vieron que yo acá en vez de alfa puse A, ¿sí? Alfa acá sería un punto genérico que pertenece al intervalo AB. No usaron A como letra porque A es el extremo, el nombre del extremo del intervalo. Entonces lo que hay que tomar es un punto genérico, ponerle una letra perteneciente al intervalo y demostrar que el límite se hace de manera inmediata y que coincide con la imagen en el punto, que es lo que estuve haciendo yo acá. Esto que hice acá, en vez de llamarlo A en esa diapositiva, lo llaman alfa. Y acá demostré que es continua para el intervalo que va de menos infinito a más infinito, para cualquier real en realidad, ¿no? Y acá hay que definir lo que se llama continuidad lateral. ¿A qué se llama continuidad lateral? Vamos a decir que una función es continua por derecha en un punto si el límite por la derecha en dicho punto coincide con el valor de la imagen. Y una función va a ser continua por izquierda si el límite por izquierda en dicho punto coincide con la imagen de ese punto. Vamos a hacer un dibujito para ver si entendemos esto. Supónganse que yo tengo la gráfica de esta función. Si yo quiero estudiar la continuidad en el intervalo 2, 4 abierto, 2, 4 abierto, ¿sí? ¿Qué voy a tener que demostrar? Esto. Voy a tomar cualquier punto que pertenezca al intervalo 2, 4, ya miren la gráfica, ¿sí? Cualquier punto que pertenezca al intervalo 2, 4. Ni el 2 ni el 4 pertenecen al intervalo. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque es abierto. Si yo quiero demostrar la continuidad, busco una letra cualquiera. Acá pusieron alfa, ¿sí? La letra es lo de menos. Voy a respetar esa letra que eligieron A. Alfa pertenece a ese intervalo. ¿La imagen de alfa existe? F en alfa, para cualquier valor que pertenezca a este intervalo abierto. ¿Existe la imagen? Y sí, yo veo que para todos puedo calcular la imagen. ¿Sí o no? Existe. Y también existe el límite para x tendiendo a alfa de f de x. Porque para cualquiera de estos, el límite coincide con la imagen. Fíjense en que no estoy mirando ni 4 ni 2 en este caso, porque el 4 no pertenece a este intervalo. ¿Sí? De acuerdo a la gráfica,
como la imagen coincide con el límite, digo que es continua en este intervalo. Ahora, si me hubiesen pedido la continuidad en el cerrado, en 2 abierto, 4 cerrado. O podría poner también en 2 si quiero cerrado, pero acá lo que quiero es que miren es en 4, ¿sí? ¿Qué observo en 4? Primero, que la imagen en 4, ¿cuánto me da? 3. Y si calculo el límite para X, uy, ya no puedo escribir, a ver si esto se puede correr, no. Esperen que voy a ver si lo puedo correr. Si calculo el límite para X tendiendo a 4, como es un intervalo cerrado, ¿de qué lado tengo que mirar a 4? Acá, fíjense, en el extremo acá hay que mirar el límite por izquierda. Voy por izquierda. Si miro el límite por izquierda de esa función, ¿cuánto me da el límite de acuerdo a este gráfico? Por izquierda. 2. 2. ¿Son iguales? Uy, esperen que se desató la alarma en mi casa. Disculpen, chicos. Bueno, esas son las cosas que pasan. Cómo vivimos con los ladrones. Bueno, entonces les decía, ¿coincide la imagen con el límite? Son distintos. Por lo tanto, no va a ser continua en ese intervalo, porque la continuidad lateral en 4 por izquierda no se está cumpliendo. Si quisiera analizar la continuidad en el intervalo 4, 6. Ahí. Para el intervalo abierto 4, 6, la definición de continuidad se cumple. La función es continua en el abierto 4, 6. ¿Por qué? ¿Qué observo? Para cualquier valor que está entre 4 y 6, es una recta, ¿ven? Las imágenes coinciden con el límite. No estoy incluyendo ni al 4 ni al 6. ¿Sí? Es un tramo recto esto. Las rectas. Y como acá es cerrado, voy a tener que estudiar la continuidad lateral en 4. Entonces me fijo. Imagen en 4. F en 4. 3. Y el límite para X tendiendo a 4, en este caso, lo tengo que estudiar por derecha. Ven que es el extremo izquierdo del intervalo, se estudia el límite por derecha. No hace falta estudiar de memoria. El intervalo es AB. Acá tengo que mirar las X de la derecha exclusivamente y acá tengo que mirar las X de la izquierda. El límite para X tendiendo a 4 por derecha de esa función, ¿cuánto me da por derecha? 3. Son iguales. En este intervalo, la función va a ser continua. ¿Sí? Eso es continuidad lateral. ¿Sí? Cuando estudio continuidad lateral, solo miro límites laterales.
esto se estudia, esto por ahora no lo ven mucho aplicado en ejercicios, pero bueno, ya que está esta diapositiva, lo analicé, ¿sí? Bueno, y una función va a ser continua en todo su dominio si es continua para todo alfa, que ya estuve haciendo ejemplos. En la diapositiva anterior analicé la continuidad en su dominio. Esto, si es continua en cada uno de los puntos que pertenece al dominio de la función. Y acá, bueno, ahí a ver qué les parece. ¿Es verdadero? ¿Es falso? Verdadero. Verdadero, dice alguien por allí que no sé quién es, no conozco las voces. Esto es un mito que es falso. Miren. Bueno, esto no sé si lo trabajamos en clases anteriores, esto me quedó, se ve. Si yo tengo que calcular el dominio de esta función, ¿qué tengo que plantear para calcular el dominio de esta función? Porque les está costando mucho calcular dominio de funciones. ¿Cómo calculo el dominio de esa función? Tengo un problema, ¿no? Que hay una raíz cuadrada. ¿Cómo tiene que ser el radicando? Positivo. Mayor o igual a 0. Mayor o igual que 0. Eso es una inecuación. Una inecuación polinómica. Manual de ingreso. Tablita de signos. X más 5. Tengo que estudiar el signo de este producto. Armo la tablita de signos. Tenemos por un lado el menos 5 y por otro lado el 0, que son los valores que anulan cada uno de los factores. Acá tenemos el factor X y el factor X más 5. X se anula en 0. A la derecha de 0 es positivo, a la izquierda de 0 negativo. X más 5 se anula en menos 5. A la derecha de menos 5 es positivo, a la izquierda de 5 es negativo. Acá el producto va a ser positivo, acá el producto me da 0, acá el producto me da negativo, acá el producto me da 0 y acá el producto es positivo. ¿Cuál es la solución? Donde el producto es positivo o 0. Positivo, positivo o 0. Y ahí está escrito el dominio. Es el intervalo que va de menos infinito a menos 5 y de 0 a más infinito. En su dominio, la función es continua, porque ¿qué tengo que estudiar en menos 5? Continuidad lateral. En menos 5 estudio continuidad lateral por izquierda. En 0 estudio continuidad lateral por derecha. ¿Y qué pasa en menos 5 y en 0? La imagen en menos 5 va a existir. Y este límite en menos 5 es sustitución directa. La imagen coincide con el límite. Y en 0 lo mismo. En 0 la imagen existe y el límite es en forma inmediata. Ese límite se reemplaza, no hay ningún problema. Entonces, continuidad, F es continua en menos 5 por izquierda. Y F es continua en 0 por derecha.
La función es continua en todo su dominio y sin embargo para dibujarla tengo que levantar el lápiz. Es falso. Eso de que una función... Porque cuando uno habla de continuidad, la definición de continuidad es puntual, ¿sí? Entonces, como es puntual y después la llevo a conjuntos, tengo que decir dónde es continua y dónde no es continua. Entonces, esas frases sáquenla de la cabeza porque una función puede ser continua en todo su dominio y sin embargo, para dibujarla tengo que levantar el lápiz. Esta función en su dominio es continua y cuando la dibujo, sí o sí tengo que levantar el lápiz. Bueno, después para el que no cayó, maduren el ejemplo, ¿sí? Avanzo con algo más. Bueno, acá tenía un Mentimeter, no lo vamos a hacer. Y lo que les quiero dejar en la diapositiva, que están estos ejercicios resueltos, ¿ven? Tienen la imagen acá. Como siempre les digo, inténtenlo hacer. Hoy Romina hizo una rama, había algo parecido acá. Estos son los de la guía, ¿sí? Inténtenlos hacer ustedes, pero tienen unos cuantos resueltos de la guía, ¿eh? Ahí les puse la solución, ¿sí? Tienen unos cuantos resueltos de la guía. Inténtenlos, pero si no después recurran al PowerPoint. Y el que quería hacer Romina, que era el 28A, yo les hice la gráfica, que acá la tienen en GeoGebra, si ustedes quieren ir, habría que hacer el análisis analítico que GeoGebra, que no llegó a hacer Romina del 28A, se los dejamos a ustedes, yo les hice la gráfica en GeoGebra como para que la tengan. Y después, que hoy no llegamos a tiempo, quedan los ejercicios con parámetros, que hoy es mucho, de salto, ¿sí? Y eso lo vamos a ver la clase que viene, que tenemos el parcial. Después del parcial voy a hacer algún ejercicio así con parámetros de continuidad, porque necesito que maduren un poquitito el concepto de continuidad, y después ya sí vamos a empezar con derivadas. La clase que viene comenzamos con derivadas, ¿sí? Yo igualmente de derivadas tengo armado un PowerPoint que se los voy a pasar como para que lo vean. Incluso ese PowerPoint tiene un video insertado, como expliqué en otras ocasiones, así que bueno. Que no va a ser el video de la clase, es un video que yo tengo grabado para el concepto de derivada. Pero la clase que viene, lo único que estén atentos a Miel, porque ahí les voy a decir en qué aula va a ser el parcial. ¿Estamos? Que Ok, este profe. último tema no entra en el parcial. Hasta asíntotas. ¿Sí? Perdón, Altamirano, preguntaste algo. No, que está bien, profe, que estamos atentos también. Bueno. Muy bien. Si corto la grabación y después, si me bancan un segundo, nombro los que tengo ausentes. Algunos igual ya se desconectaron, pero no quiero pasarle ausente a gente que estuvo presente, ¿no? Voy a dejar de grabar.